Dentro de la serie Guerra y violencia en la Edad Media, que nos ofrece el Departamento de Historia Medieval de la UNED, hoy nos ocupamos de los crímenes y de los castigos que conllevaban. Podríamos decir, parafraseando a Dostoyevski, que vamos a hablar de crimen y castigo en la sociedad medieval. Para hablarnos de los crímenes más habituales en esta época y de los castigos que se imponían, contamos con José Miguel López Villalba, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. José Miguel, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días y muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. ¿Realmente la Edad Media era una época tan violenta como la mayoría creemos? Era violenta, eso es cierto. No sé si tanto, porque la imagen que tenemos de ella es la imagen cinematográfica. Es decir, nosotros cuando hablamos de Edad Media y hablamos de violencia, siempre nos imaginamos tomas de castillo, torres de asalto, personas que caen de las murallas, aceite hirviendo, etcétera, etcétera. También imaginamos grandes praderas donde se enfrentan grupos, a veces que no se conocían demasiado bien quién era quién, ¿no? Eso es curioso, pero es cierto, porque no llevaban distintivos nada más que los nobles, ¿no? El pueblo que guerreaba a pie, pues no tenía una serie de distintivos que los diferenciase, ¿no? Y excepto si eran, por ejemplo, pues musulmanes o demás. Esto nos lleva a una anécdota muy conocida que hay sobre la toma de Béziers cuando la cruzada albigense, ¿no? En esta toma, que se le preguntó al jefe de los que entraban allí, que había unos 7.000 prisioneros metidos en la catedral, que qué hacían con ellos. Y él, en una frase que ha pasado a la historia, dijo: matarlos a todos, que Dios ya distinguirá a los que son suyos. Es decir, es que estas cuestiones, que sí que son ciertas, quizás han dado una imagen de la Edad Media muy distorsionada, muy violenta. Pero no hace falta llegar a nuestros días, ¿no?, en los que vemos que la violencia cada día ocupa las páginas y los minutos de los telediarios. Por ejemplo, hace 100 años, ¿no?, el Marne, el Somme, en Verdún, las grandes batallas, morían en una media 27.000 soldados diarios. Es decir, son grandes masacres. Sin embargo, siempre que decimos que hay un martillo, decimos un martillo medieval, una tortura medieval. La imagen de la Edad Media es muy dura. Pero no solo la imagen de violencia general, sino la imagen de violencia particular, ¿no? Pero eso también ha existido siempre. Ya nos decía Tito Plauto que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Es una frase que después Tomás Hobbes la popularizó. Y es cierto, en la Edad Media, pues además de las batallas, de los asaltos y de las masacres, pues conoció muchísima violencia de carácter cuantitativamente menor, que es el que quizás nos llame más la atención o nos ocupa más. ¿Qué motivos eran los más habituales en esta época para cometer un crimen? Bueno, curiosamente, cuando acudimos a las fuentes no vemos los motivos, o se conocen muy poco, es decir, vemos los hechos. Eso es lo que nos transmiten las fuentes. Y, por ejemplo, si dos pastores se han encontrado en medio del campo, se han agredido después de insultarse, y uno ha matado al otro, no sabemos por qué. Es una riña momentánea por alguna discusión. Tal vez uno le ha robado una oveja, un carnero al otro. La cuestión viene de los amos y se refleja en los criados. No conocemos, desgraciadamente. Aunque sí sabemos que hay homicidios con un motivo aparente, que aunque no lo pongan, está claramente. Por ejemplo, el motivo de la esposa adúltera. Es un motivo que se repite con mucha frecuencia, ¿no? Un ejemplo, en 1492, Diego Muñoz, vecino de Málaga, su mujer María de Acuña cometía adulterio con un vecino. Y entonces dice: sintiéndose de su injuria y de la fama tan pública, la hubo de matar y mató. Es decir, hay como una motivación previa de que el hombre no va a aguantar eso. Entonces hay una escasez de datos, ¿no?, sorprendente en esto, pero las vamos llenando por medio de eso. Luego otros motivos, pues bueno, también los robos previos, la injuria hacia la familia. Alguien mal hablaba de la familia. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo de un joven que 10 años más tarde que un hombre hubiera infamado a su madre, se lo encuentra en Plasencia. Vos hace 10 años hablasteis mal de mi madre. Dice: ¿y quién me lo va a demandar? Dice: yo mismo. Y en aquella hora, dice textualmente, sacó una navaja y lo mató. O sea, que el tema del honor era bastante importante, ¿no? Muy importante, sí, era muy importante. Y el tema, por ejemplo, de los caminos en aquella época eran bastante peligrosos, ¿no? Eran muy peligrosos, pero es curioso cómo eran peligrosos en tanto que eran cuantitativamente estaban muy llenos, porque pensemos que la Edad Media, como tal, era una sociedad en camino. Caminaban los ejércitos,
caminaban los frailes para ir dando eso. Caminaban los peregrinos, muchísimos. La peregrinación era una constante. Se iba a Roma, a Santiago, a Jerusalén, a París, a cualquier sitio donde había una reliquia, un monasterio perdido, era motivo de peregrinación. Y luego pues caminaban los que iban a las bodas, los juglares, es decir, los desertores, los bandidos. Los caminos estaban infectados. Y que luego, hablando de vegetación, no eran estos campos tan despoblados que vemos ahora, sino eran muchos bosques, ¿no? Nos recuerda esas películas del Señor de los Anillos y demás, por recordar algo. La imagen, ¿no?, que tenemos eran esos bosques tenebrosos, profundos, largos, es decir, podías pasar más de una jornada atravesando un bosque, con lo cual llegaba la noche. Entonces eran lugares... Eso. Pero curiosamente no tenemos noticias de intentos de robo o de asaltos en los caminos, ¿no?, sino aquellos juicios que terminaban en la hermandad. Por ejemplo, en Castilla, ¿no?, la hermandad se va a crear hacia siglo XIV y luego los reyes católicos la van a potenciar. Porque entonces sí, cuando llegan los juicios ahí sí, porque claro, en los juicios ya es donde se ponen las quejas, donde se dice me ha pasado tal cosa o me tal otra, ¿no? Entonces... hay muy pocas noticias. Yo tengo aquí algún ejemplo. Dice, a unos que iban de viaje, ¿no?, llevando unas cierta seda y otros bienes, iban desde Morón a Sevilla. Y dice que salieron unos criados de un señor y les comenzaron a lancear y los llevaron fuera del camino hasta una barranquera cerca de un río que se llama Arroyo Hondo, y allí los dejaron por muertos a él y a otros 2 hombres que con él venían. Entonces este es el que se salva, los otros sí estaban muertos, y el que denuncia el juicio. Esto es, pero hay muy pocos datos, curiosamente, a pesar de que los caminos eran importantes. José Miguel, ¿y hay datos sobre qué armas se utilizaban para cometer estos delitos y qué tipo de heridas producían? En los juicios siempre hablan de los datos, ¿no? Entonces escuchamos rápidamente que nos dicen espadazos, cuchilladas, lanzadas, y también vemos que hay pedradas y golpes propinados con cualquier arma u objeto. Entonces empezaremos por los primeros, ¿no? Las armas que se utilizaban eran armas cortas, lógicamente. Era más raro que alguien llevara una lanza, ¿no? Y en esas armas cortas destacan las espadas y los cuchillos. ¿Y dónde se daban? Vamos a ver primero las heridas, ¿no? ¿Dónde aparecen las heridas? La mayor parte de las heridas aparecen en la cabeza y en la cara. Las heridas en la cara estaban muy penadas, porque las heridas en la cara resultaban ser una injuria. Es decir, la gente lanzaba cuchilladas en la cara porque quedabas marcado de por vida. No morías, con lo cual no te podían condenar a la pena máxima, pero ya te habían marcado. Y luego, como digo, en los porcentajes elevados es en la cabeza, pero empezando desde los hombros, porque claro, ahí están las arterias y van buscando el cortarte para que te desangrases. Luego, el siguiente número era el pecho, para los pulmones y el corazón. Y finalmente, algo que no en la actualidad no se utiliza en las heridas, que son los muslos. En los muslos había un porcentaje de un 20%, buscando la arteria femoral, claro, para que se desangrase. Tenemos como ejemplo máximo el ejemplo del atentado que se hizo a Fernando en Católico el 7 de diciembre de 1492, después de apaciguar todos sus problemas en Castilla. Fue a unas cortes convocadas en Barcelona, y Joan de Cañamars, o conocido castellanizadamente como Juan de Cañamares, le tiró un espadazo que iba desde arriba abajo, en vertical, que le rozó la oreja y le fue al hombro, pero iba buscando cortar el cuello, claro. Lo que pasa es que el rey se movió en ese momento y el movimiento que queda, los testigos dice que es vertical y prácticamente le rompió la clavícula, le cortó en el cuello bastante, pero sangró mucho Fernando el Católico. Y ese es el atentado. Nunca se descifró porque se le acusó rápidamente, pero ahí había intereses mucho más profundos que en un supuesto loco. Pero vamos, que quiero decirlo, pongo como ejemplo que hasta los reyes tenían este tipo de heridas. Y luego las armas, pues ya hemos visto, ¿no? Hemos dicho espadas, cuchillos, lanzas. Lo que resulta curioso es que en cualquier altercado que había, por los documentos que tenemos, se ponían 2 a discutir una taberna e inmediatamente había 10 o 12 personas que tenían armas. Todo el mundo estaba armado, ¿no? Recuerda un poco al Far West. Es decir, y estaban prohibidas las armas en las ciudades de más de un palmo. Todo el cuchillo que tuviese más de un palmo estaba prohibido. Pero si había cualquier ruido o bullicio, como decían ellos, enseguida todo el mundo sacaba espadas, incluso lanzas, que ya parece el colmo, ¿no? La gente debajo las capas llevase lanzas. Pero no solamente se quedan en esto, es curioso, porque tenemos muchísimos ejemplos, sobre todo en la zona de Castilla-La Mancha, curioso, donde las pedradas estaban a la orden del día y a la gente se tiraban unas pedras tan terribles que los dejaban en el sitio. Sí. No sé si luego los rematarían en el suelo, pero en los juicios y me lanzaron hartas piedras, pues claro, una lapidación en realidad. Y luego tenemos pues cualquier tipo de objeto. Las tijeras aparecen con frecuencia,
porque muchos oficios las requerían, por ejemplo, los que hacían cordobanes, los que hacían el cuero, los pelaires, los oficios requerían tijeras. Y las tijeras no eran de estas de manicura, eran unas tijeras contundentes de 20 centímetros. Imagínense lo que eso supone clavado en una parte vital del cuerpo, ¿no? Eso es terrible, la muerte. Bueno, José Miguel, ¿realmente la gente iba armada a pesar de que estaba prohibido, como acabas de decirnos, porque la autoridad no podía garantizarles la seguridad? Sería muy serio afirmar esto como tal, pero son momentos históricos, como va a suceder, por ejemplo, en la conquista del oeste, por decirlo así, en la larga marcha hacia el Océano Pacífico, en el que la gente, o en el que los estados constituidos todavía no tienen esa capacidad de garantizar todo. Entonces van surgiendo poco a poco instituciones, ¿no? Como la de la hermandad, es una hermandad de caminos, ¿no? Que es un previo, pues, salvando la distancia histórica y constitutiva, que es muy larga, que va a salir la Guardia Civil en el siglo XIX. Pero es eso, es la seguridad en los caminos. Y luego, respecto a las ciudades, pues todos los concejos, como tales, tenían una serie de justicias que, apoyados en los alguaciles y en algunos lanceros que les acompañaban, intentaban dar, pero no podían garantizar el día a día, el momento a momento. Y luego también una sociedad en la que la vida tenía mucho menos aprecio que tenemos ahora. Eso lo vemos en ciertos países. El otro día yo leía que hay un país, no lo vamos a nombrar, no se sientan ofendidos, que hablaban de 36.000 muertes violentas al año. 36.000 muertes violentas al año son muchas, bueno, muchas. Eso es impensable en un país más o menos. Entonces, pero estos oficiales de justicia a veces cometían también desmanes, aprovechaban para, o bien por medio de muertes accidentales o bien por medio de alguno que no se dejaba capturar y lo mataban. Todo esto se intentó frenar en el ordenamiento de Alcalá de 1348, en tiempo de Alfonso XI, ¿no? Tanto por un lado como por otro. Es decir, que ni los justicias fueran tan violentos y que la gente no atacase a los justicias. Y dice, uno de los fragmentos del ordenamiento de Alcalá nos dice que ninguno sea osado de matar, ni de ferir, ni de prender a cualquiera de los sobredichos alcaldes, jueces o alguaciles, ni de tomar armas, ni de tener ayuntamiento, es decir, ni juntarse, ni hacer alborozo contra ellos. Es decir, ni defender a nadie. Es decir, si les veían que estaban prendando, estaba prohibido ponerte del lado de eso, porque entonces te detenían igual. Es que las ciudades eran complicadas, ¿no? Con aquellas calles tan estrechas, tenían 1000 métodos para escaparse. Usaban demasiado la contundencia contra los detenidos. Bueno, pues ya para terminar, ¿los castigos que se aplicaban eran proporcionales o eran excesivos? La historia me enseñó un viejo profesor una vez que hay que hacer empatía, es decir, para poder juzgar hay que tener los criterios de vida que tenían ellos. Por ejemplo, para los delitos de agresión que causaban muerte era la muerte garantizada, ¿no? Si no tuviera algún eximente o algún atenuante, por ejemplo, si te habías pillado a la mujer con uno en la cama, incluso te librabas. Y luego, si no había muerte, aunque hubiera pérdida de un brazo, tal, a veces las mutilaciones también eran causa de pena de muerte. Pero si no, pues lo que se hacía era pagar una multa bastante grave, ir a galeras. Luego la pena de muerte se sustituyó en tiempo de Felipe II, generalizada, desapareció. Se iba a galeras, se necesitaba mucho más a un tipo remando en la batalla de Lepanto que perderlo ahí, que le hubieran cortado el cuello, no te daba nada. Y lo que sí se hacía mucho también era el extrañamiento, ¿no? El destierro por años. Eso era lo más común. Pero vamos, las penas yo las veo adaptadas a la época y al pensamiento de la época. Ahora no suenan muy raras, pero entonces eran más comunes. José Miguel, ¿y en algún caso podía uno librarse de la pena, incluso de la pena de muerte? De la pena de muerte más difícil, pero de las otras penas, por ejemplo, como el presidio, tenemos que pensar una cosa, las cárceles no eran para estar, era para estar hasta que salía el juicio, no había presos, solo hasta ahí, y a ver qué determinaban contigo. Sí, en el caso en que los familiares de la víctima, la esposa, los hijos, perdonasen al agresor. Claro, el perdón siempre llevaba un beneficio económico. Te perdono si me das 20.000 maravedís. Entonces, ¿quién se libraban? Los de siempre. Eso era así. Pero podían llegar. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de perdón, y el perdón, consecuentemente, llevaba a salir de la cárcel. Previo pago, claro. Una cosa que ahora mismo sería impensable, pero que en aquellos momentos funcionaba, ¿no? Funcionaba bien. Bueno, pues Crimen y castigo en la Edad Medieval. José Miguel López Villalba, profesor de Historia Medieval en la UNED. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación.